Que me toca la música. Hace unos años atrás empezamos, después de todo esto de Sarasota, la filmación, tuve la suerte de encontrarme con ellos acá en esta zona. Se reunían y se habían enterado de que había otro hermano que había ido descubriendo todas estas verdades y le decían que se había ido de la iglesia, que estaba muy deprimido, que estaba muy mal. O colgarse. Sí. Que se iba a colgar, que tenían miedo de que se suicidara. ¿Quién será? Y ellos oraban por ese hermano. Bueno, hasta que un día, yo a ella la conocía de la iglesia muchos tiempos antes, entonces un día le mando un mensajito de teléfono, por el teléfono. Sin saber que era yo. No, o sea, lo mandaste es como que general a todos sus contactos. Y bueno, y ahí fue que nos conectamos y dice, ¿vos crees en esto? Y ahí empezamos a charlar y bueno, dice, mira, y me invitaron, asistimos, nos juntamos con nuestros hermanos, formamos un grupo y empezamos a estudiar muchas cosas juntos. Esta señora también es la culpable. Estábamos reunidos un sábado, yo había preparado el tema, íbamos a hablar de Guillermo Miro. Invitó a otro muchacho. Él es más no ha sido Aventi, es de la Reforma, ha sido de la Reforma más. Y entonces entró, empecé a hacer la presentación, todo, y cuando él empezó a debatir mis cosas. Y ese día fue un día no de pelea, de conflicto, porque cuando se fue yo le dije a Angélica, le digo, ¿a quién trajiste? Y le digo, tipo, este está loco, nos viene a tratar de tirar nuestras principales creencias, nuestras doctrinas. Digo, ¿cómo lo traes este? Y mi esposo dijo, que estaban bravos, ¿ah? Pero después seguimos estudiando. Y una de las cosas que yo fui entendiendo, la Biblia, solamente la Biblia. Y empezamos a estudiar el libro de Hebreos. Y empezamos a leer el libro de Hebreos y empecé a descubrir tantas cosas. Se empezaron a caer tantas cosas que yo creía y que pensaba y a eso es lo que yo quiero invitarles a ustedes ahora. Abrir la Biblia. Y que la Biblia sea nuestra única guía y fuente de estudio. Cuando nosotros tomamos solamente la Biblia, nos deshacemos, que eso es lo que vamos a tener que hacer, lo primero que vamos a hacer ahora, todas las ideas que nosotros tenemos de religión, en estos momentos las vamos a sacar, las vamos a dejar de lado. Vamos a sacar de nuestra mente todas las creencias que tenemos, las dejamos de lado. Vamos a empezar de cero, leyendo la Biblia y dejando que ella se vaya explicando y vamos a ir entendiendo. Cuando nosotros sacamos todos los preconceptos que tenemos, ya somos libres. Y es cuando el Espíritu Santo es la primera vez que puede entrar a trabajar en nuestras mentes y nos va presentando las verdades que Él quiere mostrar. Entonces lo primero, el tema que yo quería tratar en esta mañana es el tema que es fundamental para nosotros, que ha sido fundamental para nosotros en la iglesia, que es Daniel 8:14. Ese versículo es la columna vertebral de la iglesia adventista y nosotros hicimos todas nuestras creencias en base a ese versículo. Vamos a analizar ahora todo el capítulo de Daniel, el Daniel 8. Vamos a leer, pero en estos momentos lo vamos a hacer, como les dije, sin preconceptos. Vamos a leer, vamos a entender, vamos a ver qué es esa profecía. Esa profecía está todo explicado. A nosotros en la iglesia nos enseñaron que había cosas que no se habían explicado, que faltaban, entonces tuvieron que recurrir a otro capítulo para buscar fechas. No, en el capítulo 8 está todo. Es más, vamos a descubrir tantos detalles que nos vamos a quedar maravillados, que nunca lo habíamos visto, pero va a ser extraordinario poder analizar cada uno de todos esos detalles
y vamos a ir viendo la verdad que quiso dejarnos el Señor a nosotros. Si quieren pueden buscar a Daniel 8. Daniel capítulo 8. Lo que yo quería, hay dos cosas que quería aclarar. Una, no es un sermón. O sea, vamos a intercambiar, vamos a estudiar, vamos a cambiar ideas, todo vamos a aportar. Y lo segundo, cuando hablo de preconceptos, no solamente me refiero a Elena de Juárez, hay muchos estudios de teología, muchas explicaciones de las profecías. Entonces no quiero que, no, mira, el pastor tal dijo tal cosa, interpretó tal, no, vamos a olvidarnos de todo, como si no conociéramos nadie. Esta va a ser la primera vez que vamos a leer Daniel, el capítulo 8, y vamos a ir analizando y tomando y tratando de sacar todo lo que Dios nos dejó, pero sin recurrir a otras ideas de otras personas. Lo que me gustaría hacer más de entrada, que le diéramos una leída completa a todo el capítulo. Entonces después que lo leemos completo, ya tenemos todo el panorama y podemos entonces empezar a analizar todo cómo se dio este capítulo. ¿Alguien lo quiere leer? ¿Alguien quiere leer de corrido toda la visión? Podemos leer por partes. O por secciones. El versículo el uno y el otro, y así escuchamos diferentes timbres de voz. Ok, excelente. No hay ningún problema. En el año tercero del reinado del rey Belsasar, me apareció una visión a mí, Daniel, después de aquella que me había aparecido antes. Vi en visión, y cuando la vi, yo estaba en Susa, que es la capital del reino de la provincia de Elam. Vi pues en visión, estando junto al río Ulai, alcé los ojos y miré, y he aquí un carnero que estaba delante del río y tenía 2 cuernos. Y aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro, y el más alto creció después. Vi que el carnero hería con los cuernos al poniente, al norte y al sur, y que ninguna bestia podía parar delante de él, ni había quien escapase de su poder, y hacía conforme a su voluntad, y se engrandecía. Mientras yo consideraba esto, he aquí un macho cabrío venía al lado del poniente sobre la faz de toda la tierra, sin tocar tierra, y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos. Y vino hasta el carnero de 2 cuernos que yo había visto en la ribera del río, y corrió contra él con la furia de su fuerza. Y lo vi que llegó junto al carnero y se levantó contra él y lo hirió, y le quebró sus 2 cuernos, y el carnero no tenía fuerzas para pararse delante de él. Lo derribó por tanto en tierra y lo pisoteó, y no hubo quien librase al carnero de su poder. El 8. Y se engrandeció en gran manera el macho cabrío, y estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno, aquel gran cuerno, yo lo perdí, fue quebrado, y en su lugar subieron otros 4 maravillosos hacia los 4 vientos del cielo. Y del primero de ellos salió un cuerno pequeño, el cual creció mucho al mediodía y al oriente y hacia la tierra deseable. Y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra y las halló. 11. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio, y echó por tierra la verdad, e hizo cuanto quiso, y prosperó. Entonces oía un santo que hablaba, y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? Y él dijo: hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado.
15. 15. Después que yo, aún yo Daniel, había visto la visión, estaba tratando de entenderla. De repente se apareció delante de mí alguien que parecía ser un hombre. Oí una voz humana llamando desde las riberas del Ulai: Gabriel, guerrero de Elohim, haz que este hombre entienda la visión. Él vino hasta donde yo estaba parado, y al acercarse fui golpeado con sobrecogimiento y caí de bruces. Pero él me dijo: ser humano, entiende que la visión es para un tiempo señalado. Mientras él estaba hablando conmigo, yo caí de bruces, pero él me tocó y me puso en mis pies. Y dijo: yo te voy a explicar lo que pasará al final del periodo de la ira, porque la visión es aún para un tiempo señalado. El 20. Tú vistes un carnero con 2 cuernos. Él es el rey de los medos y los persas. El macho cabrío es el rey de Grecia, y el cuerno prominente entre sus ojos es el primer rey. En cuanto al cuerno que se rompió y los 4 que salieron en su lugar, 4 reinos se levantarán de esta nación, pero no en su propia fuerza. Al final del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo de la transgresión, se levantará un rey arrogante y entendido en enigmas. ¿Sigo? No sé cuántos son. O 24. ¿Usted, papá? No. Ok. Y su poder se fortalecerá más, no con fuerza propia, y causará grandes ruinas, y prosperará y hará arbitrariamente, y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano, y en su corazón se engrandecerá, y sin aviso destruirá a muchos, y se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. La visión de las tardes y mañanas que se ha referido es verdadera. Tú guarda la visión, porque es para muchos días. Y yo, Daniel, quedé quebrantado y estuve enfermo algunos días, y cuando convalecí, atendí los negocios del rey, pero estaba espantado a causa de la visión y no la entendí. Ok. Acá ya tenemos entonces más o menos un panorama completo de que es la visión que tuvo Daniel y que se relata o está registrada en el capítulo 8. Cuando comienza la visión, hay algo muy importante. Nos da una fecha. Dice: en el año 3 del rey Belsasar me apareció una visión a mí, Daniel, después de aquella que me había aparecido antes. Cada vez que Daniel tiene una visión, él coloca la fecha. En tal fecha yo tuve esta visión. Es interesante si él hizo ese detalle, que vamos a ir entendiendo por qué. ¿Alguien sabe más o menos cuándo fue el año ese que tuvo la visión? Balsasar. Yo recurrí al comentario bíblico adventista y ahí saqué la fecha. Dice en el capítulo 5 de Daniel, en el comentario bíblico, en la última parte, hace esta aclaración. Dice: los registros cuneiformes han proyectado abundante luz sobre Belsasar, su cargo y sus actividades durante los años en que fue corregente con su padre. Después de darle el reinado a Belsasar en 553 y 552 a.C., poco después, Nabonido dirigió una expedición exitosa contra... en el año 553 y 552 Antes de Cristo. Belsasar, antes de Cristo, es cuando Belsasar comienza a reinar. Y dice que Daniel dice que en el año 3 del rey Belsasar, o sea que si fuera el 553 menos 3 años, estaríamos en el 550. En el año 550 antes de Cristo, Daniel tuvo esta visión. Recuerden que los años van decreciendo antes de Cristo. Seguimos entonces con el análisis de la visión. En esta visión a Daniel, él tiene, podemos decir, la repetición de lo que fue en el capítulo 2
en el capítulo 7 y en el capítulo 8 nuevamente tiene la visión, una visión de la historia en este mundo. En el capítulo 8 nuevamente se repite esa visión con figuras de animales y hay otra visión dentro de la visión, una visión pequeña, que es la de los 2300 días. A mí me gustaría hacer un croquis porque cuando graficamos y estamos viendo, entonces vamos a ir entendiendo más claro los conceptos. Entonces tenemos Daniel 8, tenemos una visión. Y dentro de Daniel 8 tenemos otra visión, que es la de las 2300 tardes y mañanas. Entonces, la visión grande, que es similar a la del capítulo 2, capítulo 7, y dentro de esa visión tenemos otra visión, que es la de las 2300 tardes y mañanas. Esta visión, si trazamos una línea en la historia, comienza con los cuernos, No, ya. con los animales, ¿cómo se llama? De los... Oso. Claro, entonces empieza en el año 539, que es la de los medos y persas. Después, en el año 331, tenemos Grecia. En el 168 está Roma. No estoy haciendo no entramos en todo, suponemos que ya conocemos todas estas profecías. Aquí tenemos en el año 91 la muerte de Cristo. Después tenemos en el año más o menos 200, 250, cuando surge el cuerno pequeño, ¿verdad? Vamos a hacer un cuernito. Esto fue en el año, vamos a poner 250, más o menos. Y en el 476, que aparecen los 10 reinos. Y después la otra fecha que se da es, no tenemos una fecha, pero es cuando se le da el reino a los salvos, a los escogidos, que es el reino eterno implantado. Esta es la visión de Daniel 8. Esto es lo que está relatado en Daniel 8. Ahora, tenemos una pequeña visión que también es un periodo de tiempo que vamos a ver dentro de este espacio, donde una de las claves, o la clave que yo encontré para entender cualquier profecía, es que la profecía está, el sueño, vamos a decir, la visión o lo que tuvo la persona, pero después tenemos la explicación que da el ángel. Dios envía un ángel para que explique esa visión. Muchos de los errores creo que tomamos nosotros para hacer una interpretación es que nos íbamos directamente a la visión y tratábamos de buscar el significado de todos los símbolos. La parte histórica para que cuadre el asunto, Claro. y esa no es la interpretación. No. La Biblia se explica por sí sola. La Biblia da los mismos símbolos y nos dan las pautas. Claro, pero el ángel que venía con la interpretación, entonces nosotros lo que tenemos que hacer, antes de empezar a tratar de interpretar los símbolos, leer lo que explicó el ángel. Y de acuerdo a lo que explicó el ángel,
comenzar a analizar ahora sí los símbolos presentados en la visión. Porque si nosotros no saltamos primero esa parte, entramos de lleno a darle, buscar la interpretación de cada símbolo, obviando lo que dijo el ángel, entonces nos vamos a caer en errores. Sí. Una pregunta antes de continuar. ¿Cuánto tiempo es 2300 tardes y mañanas? ¿Qué es lo que son? Vamos a analizar ese periodo, esa visión pequeña de 2300 tardes y mañanas. ¿Qué es lo que son tardes y mañanas? El símbolo sería tardes y mañanas. ¿Cuál es la interpretación de ese símbolo? Un día. Tardes y mañanas constituye el día. Tendríamos que dividirlo por 2300, dividirlo por 24 horas, para que nos saber más o menos a cuánto equivale esas tardes. 360 días. O 300 por año. Ya se sabe O sea, que- desde el Génesis nosotros encontramos que la interpretación, o sea, el símbolo, se utiliza el símbolo cuando dice era la tarde y la mañana, fue el primer día. Exacto. Entonces, tarde y mañana, acá se lo utiliza como un símbolo, entonces la interpretación de ese símbolo sería día, un día. Una tarde y una mañana Un día. sería un día. Ajá. Ok. No sé si me piensan igual que yo o Así Obvio, es, obvio. así es. Sí. cuando... Una tarde mañana son días. Mañana tarde, mañana un día. Es Génesis. Ah, ok, No, exacto. encerrados. Entonces, la pregunta es la siguiente. Cuando uno toma un símbolo y le da una interpretación, a la interpretación no debemos asignarle otra interpretación. Eso sería incorrecto, porque si no, después podríamos seguir con esa misma idea y a la próxima interpretación asignarle otra interpretación. Entonces, si decimos que el símbolo es tardes y mañana, entonces la interpretación sería día, un día. 2360 días. Pero no podemos, es incorrecto, después a esa interpretación que decimos días, ahora le damos otra interpretación más y decimos ese día es un año. Eso no lo podemos hacer, porque si no, a mí me da pie para después decir, no, a un año lo voy a dividir en meses, o en minutos, o en horas, lo que yo quiera. Tenemos un símbolo, tardes y mañana. Interpretación, día. O sea, que lo que tenemos que ir entendiendo, que está hablando de 2300 días literales. O tenemos hay otra versión, que es hay otras Biblias que traducen, como a ver si la encuentro, versión israelita moderna, creo que es, no, la BIM, que dice que son 2300 sacrificios de tardes y mañanas. 2300 años. Entonces, si nosotros interpretáramos de acuerdo a esa versión, estaríamos diciendo que serían, si son 2300 sacrificios de tarde y mañana, 2 sacrificios, cada 2 sacrificios sería un día. Porque sería el sacrificio de la tarde y el de la mañana, entonces entre los dos harían un día. O sea que estaríamos hablando de la mitad, de 1150 días. Esa puede ser otra interpretación de 1150 días literales. O 2300 días literales. Eso es analizando y viendo cómo podemos interpretar esa cantidad de días. Pero ¿por qué simplemente 2300 son 2300? Son días. ¿Por qué sería mil? O sea, ¿para qué puede ser los 2300 sacrificios? O sea, eso fue lo que original decían sacrificios en vez de días, tardes y mañanas. ¿Qué es lo que Yo no sé hebreo, pero algunos argumentan que la traducción correcta sería esa: 2300 sacrificios de tarde y mañana.
Entonces, si tomáramos esa versión, estaríamos achicando el tiempo a la mitad, 1150 días. Vamos a ver cuál es la fecha de inicio, cuándo va a comenzar esas 2300 tardes y mañanas. En el capítulo 8, Dios le tiene que revelar eso al profeta. Por eso le digo, vamos a comenzar ahora a analizar todo desde la explicación que da el ángel. Podemos comenzar a leer el versículo 17. 16 y 17. ¿Alguien lo quiere leer? Y oí una voz de hombre entre las riberas del Ulai, que gritó y dijo: Gabriel, enseña a este la visión. Vino luego cerca de donde yo estaba, y con su venida me asombré, y me postré sobre mi rostro. Pero él me dijo: entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin. Ok. Acá tenemos un punto. Nos está diciendo que la visión es para el tiempo del fin. El versículo 19. Y he aquí, y dijo, he aquí yo te enseñaré lo que ha de venir el fin de la ira. Lo que ha de venir al fin de la ira, perdón. Porque eso es para el tiempo del fin. Ok. Y el versículo 26. La visión de las tardes y las mañanas que se ha referido es verdadera, y tú guarda la visión porque es para muchos Días. O sea, acá tenemos 3 veces que se le dice a Daniel algo. Dice, esta visión es para el tiempo del fin. O sea, en el momento que se da, que está diciendo que esa visión es para el tiempo del fin. Pero no cualquier momento en el tiempo del fin. Acá hace una aclaración en el versículo 19. Y esta aclaración es increíble, que siempre nos hayamos pasado por alto. Dice, he aquí, yo te enseñaré lo que ha de venir al fin de la ira. Porque eso es para el tiempo del fin. El pueblo de Israel sufrió muchas veces la ira de Dios. Pero acá hay una ira especial que se va a dar en el tiempo del fin. Dice, al fin de la ira, en el tiempo del fin. Si quieren, pueden buscar Apocalipsis 15, capítulo 1. Ahí nos explica cuál es El tiempo de la ira. Claro. ¿Cuál es la ira que se va a dar en el tiempo del fin? Como él tiene la versión tiempo señalado. Puede ser, ¿cuál es tu versión de...? Apocalipsis 15:1. Dice, vi en el cielo otra señal grande y admirable. 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. O sea, la ira de Dios en el tiempo del fin es la que encontramos registrada en Apocalipsis, que son las últimas plagas que se van a desatar sobre la tierra. O sea, que nos está diciendo que el comienzo de los 2300 tardes y mañanas se va a dar al fin de la ira, cuando terminen esas plagas en el tiempo del fin. Ahora vamos a entrar a ver una serie de detalles que nos van describiendo y nos van afirmando por qué se va a ser justo en ese momento, en el tiempo del fin, y no puede ser antes. Vamos a seguir leyendo ahora en Daniel en el capítulo 8. Del versículo 20 al 22. En cuanto al carnero que viste, que tenía 2 cuernos, estos son los reyes de Media y de Persia. El macho cabrío es el rey de Grecia, y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. Y cuando al cuerno que fue quebrado, y sucedieron
4 en su lugar, significa que 4 reinos se levantarán de esa nación, aunque no con la fuerza de él. Exacto. En ese momento el ángel le hace un resumen de lo que le estaba explicando en la visión. Le explicó, mira, lo próximo que viene va a ser Medo-Persa. En el versículo 20 dice, el carnero que viste tenía 2 cuernos, estos son los reyes de Media y Persia. O sea, el ángel ya le está diciendo, acuérdense que fue en el año 550, poquitos años más adelante, cuando en el año 550 que tuvo Daniel la visión, cuando él dice al principio, por eso yo le dije, tomemos en cuenta, el ángel ya le está diciendo, dentro de unos años ya va a venir el rey de Medio Persia. Después de ese rey va a venir Grecia, y después de ese va a venir otro rey, y le sigue haciendo toda la explicación. Pero ahora, en el versículo 24, Y su poder se fortalecerá. ok, ya entra, o sea, en el 23 dice, y al final Del reinado de esto, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigma. El 24 empieza diciendo, dice, y su poder su poder se fortalecerá. se fortalecerá, no con fuerza propia. Si nosotros estamos hablando, recuerden, hay dos, el ángel está llevando le está haciendo 2 interpretaciones. Primero les explica la historia del mundo con los animales. Le dijo, mira, van a ser otros reinos que van a venir. Pero después empieza a hablar ya de la profecía de los 2300 días, que dice que hay un cuerno pequeño, y dice que este se va a fortalecer, pero no con fuerza propia. Ese periodo de 2300 días le está diciendo que va a ser acá, antes que se instaure el reino eterno, acá va a haber un periodo de 2300 días literal. Entonces, esta profecía de 2300 días es una proyección para este espacio de tiempo. Ahora, tenemos que ver cuándo ese cuerno pequeño, ese poder, se va a engrandecer, pero no con fuerza propia. ¿Qué quiere decir? Que toma poder, toma el poderío, pero no fue porque él lo conquistó y él lo hizo. Vamos a Apocalipsis 17. Y 13. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. En el tiempo del fin, nuevamente van a existir 10 reyes, pero dice que tienen un propósito, y el propósito de su poder es entregárselo, en ese momento llama a la bestia. O sea que acá encontramos en el tiempo del fin lo que está representado con un cuerno pequeño, que ese poder, todos los otros reyes de la tierra le van a entregar su poder, su autoridad. Entonces por eso dice en el versículo 24 de Daniel, en el versículo 24 de Daniel 8, nos está diciendo que él se fortalecerá, pero no con fuerza propia. Bueno, no sé si cabe ahí nosotros mencionar. Dice que no tengamos ideas preconcebidas, pero vamos a recordar algunas. Pero ahí podríamos pensar que la herida ha sido sanada. Exacto. Apocalipsis 13. Vamos a seguir viendo otros detalles. Después vamos a entrar en ese punto. Esa herida. Daniel 8. Volvemos a Daniel 8.
So, en sí perdón, no sé si fue que me fue la mente, pero en sí que con Apocalipsis 17, ¿qué se quiere confirmar? En el versículo 24 de Daniel 8 dice, y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia. O sea, estamos viendo que este cuerno, por eso que recurrimos a Apocalipsis, y nos está diciendo que hay un poder que en el fin del tiempo va a recibir la autoridad y el poder que le dan los otros reyes, los que estaban gobernando en ese momento la tierra. Que va a ser Todos le dan, ayudado, claro. asistido, ¿no? Entonces, por eso se fortalece ese último poder en Apocalipsis, pero no con fuerza propia. Él no tuvo que conquistar un reino. Todos los reyes de la tierra vienen y le entregan toda la autoridad. Ok, Y es por poco tiempo. ok. Ahora, sigamos leyendo. Leamos seguimos leyendo el versículo 24. Y su poder se fortalecerá, más no con fuerza propia, y causará grande ruina, y prosperará y hará arbitrariamente, y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. El pueblo de los santos, al fin de los tiempos, va a ser destruido. Eso lo podemos ver en Apocalipsis 19:2. ¿Me van siguiendo el hilo? Sí. ¿Voy muy rápido? No, ¿O va ¿Me bien. estoy explicando bien? 19:2. Ajá. Está muy callado, Marcelino. Hay que leerlo. Sí. Porque sus juicios son justos y verdaderos. Él ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su prostitución. Él ha tomado venganza sobre ella, que tiene la sangre de sus siervos en sus manos. O sea que los siervos han sido muertos en ese momento. Entonces, al fin del tiempo, la gran ramera, cuando toma poder, tiene poder, y dice que ha matado a varios de los siervos en ese momento. O sea, los siervos de Dios que son destruidos. Ahora volvamos nuevamente a Daniel, el capítulo 8. Otro detalle más que vamos a ir observando. El versículo 25. Dice, con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano, y en su corazón se engrandecerá, y sin aviso destruirá a muchos, y se levantará contra el príncipe de los príncipes. Este poder, al último momento, se va a levantar directamente contra el príncipe de los príncipes, o sea, va a tener una guerra directamente contra Cristo. ¿Y dónde podemos ver que se da esto? En Apocalipsis, nuevamente, el capítulo 17-14. Se pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Exacto. Si leíamos el versículo 13, dice, y eso tiene el mismo propósito, y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. O sea, que le entregan el poder a ese último poder. Entregarán a la bestia y pelean contra el Cordero. Y dice, y ellos pelean, dice, y la bestia esta va a pelear contra el Cordero. Y ahora otro más claro todavía, 19-19, Apocalipsis. 19-19. Y vi a la bestia y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Ok. Entonces, al final de estos 2300 días, va a haber este poder que se va a levantar y va a ser una batalla real. Ellos van a guerrear directamente contra Cristo que viene en la segunda venida. Pero otro punto más
en Daniel, el capítulo 8. El versículo 25. Dice, con su sagacidad hará prosperar el engaño en sus manos y en su corazón se engrandecerá y sin aviso destruirá mucho y se levantará contra el príncipe de los príncipes. Hasta ahí leímos recién. Pero será quebrantado, aunque no por mano humana. O sea, este cuerno pequeño que se levanta para luchar contra el príncipe de los príncipes va a ser quebrantado, pero no por mano humana. Nuevamente, si recurrimos a Apocalipsis 17:20, que ya lo leímos recién, ahí nos explica, perdón, 17:14, dice, pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá. Y el 19:20, y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos fueron lanzados vivos dentro del lago de fuego que arde con azufre. Entonces todos estos reyes que se levantaron contra el Cristo en la segunda venida son destruidos, y no por una mano humana. Cristo mismo lo destruye en la segunda venida. Esto es lo que el ángel explicó, lo que está explicado en el capítulo 8. Hay un periodo, hay una visión dentro de otra visión. Esa otra visión más pequeña son 2300 días literales que va el cuerno pequeño, va a realizar toda la obra, se le da el permiso para realizar toda la obra, hacer el desastre y pisotear el santuario, y va, dice, terminar inclusive guerreando contra el príncipe de los príncipes, que nosotros sabemos que es Cristo, y termina siendo destruido, no por mano humana, ningún humano lo mata, lo destruye, sino que el mismo príncipe es el que lo termina destruyendo. Haciendo el paralelismo, en el último tiempo encontramos las mismas descripciones que nos da en Apocalipsis. Ahora vamos a analizar, ahora sí vamos a buscar los conceptos que nosotros teníamos sobre esta profecía, y vamos a ir viendo y comparando con lo que literalmente se describe y comparando las cosas que nosotros habíamos aprendido, porque durante mucho tiempo aprendimos todas estas cosas. A nosotros se nos dijo que las 2300 tardes y mañanas comenzaron en el año 457 antes de Cristo, y llegaba hasta el año 1844. Ahora, si nosotros decimos que esta profecía abarca este periodo de tiempo, cuando lo graficamos lo podemos ver y podemos entenderlo de otra manera. ¿Cómo puede ser que el cuerno pequeño va a realizar una obra durante 2300 tardes y mañanas cuando el cuerno pequeño aparece acá en el año más o menos 250? ¿Cómo justificamos todos estos años anteriores si el cuerno pequeño no existía? Tú estás hablando directamente del Papa, o sea, el Sí, cuerno claro, pequeño, o sea, llámale los símbolos el sistema, como nos lo habían Aquí enseñado. estamos Sí, pone lo que nos decían. Porque yo ya cuerno pequeño y a mí se me viene Papa. Por más que nosotros le apliquemos Roma, lo llevaríamos acá. Pero tenemos un periodo de tiempo en el cual el cuerno pequeño no existía y no podía hacer esa obra devastadora en el santuario. Este es uno de los grandes inconvenientes. Segundo, dice
que llega hasta 1844. Pero en la iglesia lo mataron en 1798, cuando recibe la herida de muerte, que es lo que me dijeron. Recibe la herida. Claro. Entonces están cerrando la acción del corno pequeño desde el 178 a 1798. Ni siquiera llega a 1844, no coinciden las fechas. Es imposible decir que son 2300 años y que comienzan el 457 hasta 1844. El corno pequeño no existía y no coincide la fecha de inicio ni de la finalización. No coincide. No hay forma de aplicársela a esta profecía. O sea, hay que acomodarlo de la manera y no hacer las sumas ni ponerse a preguntar, simplemente acomodarlo. ¿Cómo lo acomodaban? Ya se me olvidó. ¿Cómo era lo acomodaban? No, comenzaba del 457 Ah, al del 844, los 2300 tardes y mañanas el santuario sería purificado. Eso es lo que siempre nos han enseñado. Sí, sí. ¿Ok? Okay, Que ya. ahora le está demostrando de que no hay forma de que el cuerno pequeño existiera en esa fecha. Porque era la forma en que dice que ese cuerno pequeño pisoteó el santuario y hizo su abominación asoladora durante 2300 tardes y mañanas. Imposible que haya estado actuando desde el 457 hasta el 168. Bueno, pero y la otra más es de que si damos la fecha de 1844, pero no fue el fin. Mira cuántos años han pasado, ya a dónde vamos. No fue el fin. O sea, si hubiera sido fin, no estaríamos aquí hablando. El reino eterno, y eso ya hace mucho tiempo. Ya, que van a tener que ajustar, yo no sé. Es que estemos como los testigos de Jehová, que son ellos los que dicen. Así, los que arreglan Sí, no, cada los que dicen vez. que ya el reino vino. Sí, los testigos han puesto varias fechas y le ha tocado Sí. cambiarlas. No, que ya el reino está aquí. Ah, sí, que solamente lo saben, que El los 14. escogidos lo saben, algo así. Sí, habría que poner algo, una fábula, un cuento de hadas para poder ¿Cómo creerlo. la iglesia se encontraba frente al problema de que no podían? En Daniel 8 dice que fue una profecía, vamos a decir, incompleta, que el ángel no le dio toda la información que necesitaba. Entonces, yo saqué una copia de una cita, dice que Guillermo Miller, como no tenía fecha de inicio, llegó pues a la conclusión de que sí podía encontrar el punto de partida de los 2300 días. Sería fácil fijar el tiempo. Si él encontraba la fecha de inicio de los 2300 días, sería fácil llegar a la fecha de conclusión cuando vendría Cristo. Dice, Miller siguió escudriñando las profecías con más empeño y fervor que nunca, dedicando noches y días enteros al estudio, lo que resultaba entonces en tan inmensa importancia y absorbente interés. En el capítulo 8 de Daniel no pudo encontrar una pauta para descubrir el punto de partida de los 2300 días. O sea, Miller se encontró en que no encontró en el capítulo 8 cómo darle el punto de partida. Dice, aunque se le mandó que le hiciera entender la visión a Daniel, el ángel Gabriel solo le dio una explicación parcial. Nosotros estamos viendo que en el capítulo 8 tenemos una explicación completa, no hubo una explicación parcial. Está explicado cuándo va a ser ese periodo, cuándo inicia, al fin de la ira, cuánto tiempo dura y qué es lo que va a suceder ahí. Dice, cuando el profeta vio las terribles persecuciones que sobrevendían a la iglesia, desfallecieron sus fuerzas físicas, no pudo soportar más y el ángel lo dejó por algún tiempo. Daniel quedó sin fuerzas y estuvo enfermo algunos días. ¿Y eso dónde está apoyado? Estaba asombrado de la visión, dice, más no hubo quien la explicase. Al final del capítulo 8. Pero ¿dónde dice de que se está quebrantado? Yo, Daniel, quedé quebrantado y estuve enfermo, Sí. pero le están aumentando de que por estar enfermo no pudo terminar la... Claro, ahí no lo pudo seguir porque no pudo soportar más la... Versículo 27. Claro. Pero Y- terminó el que tenía más que decir, quedó quebrantado de ver el fin del mundo prácticamente. Él lo vio. Claro, y sin embargo, sigue diciendo, Es que Dios había... Perdón, el problema fue que él no la entendió.
no que no la haya visto, él no entendió la visión y quedó quebrantado al ver Porque al todo final lo que iba a dice que pasar. no entendió. No entendió. Versículo 27. Sí. Sin embargo, Dios había ordenado a su mensajero: haz que éste entienda la visión. Esa orden debía ser ejecutada. En obediencia a ella, el ángel poco tiempo después volvió hacia Daniel. O sea, dice que Daniel no entendió la visión, por eso que quedó enfermo. Tenemos que aclarar algo. Daniel ya venía entendiendo esto en el capítulo 2, en el capítulo 7 y ahora en el capítulo 8. ¿Qué es lo que no entiende Daniel? Es esto. Lo otro era fácil porque ya se lo habían explicado y el ángel le dice: mirá, vienen los medos de Persia, viene después Grecia y después va a venir otro reino Inferior a él. Eso lo entiende. Él lo que no entiende es esto. Pero él no- Y él ve la destrucción que causa ese poder Ese pueblo pequeño. al final del tiempo. Todo lo otro, eso otro, ya él lo venía Sí, él lo ve, él no va, entendiendo. él no va a ver el futuro, es lo que no va a ver, lo que va Claro. a pasar. Pero ¿cuál es la otro que nos presentan en la iglesia? Es que un periodo corto, dice que estuvo enfermo Daniel por unos días, pero pronto vino, dice el ángel, a traerle la respuesta. El ángel poco tiempo después volvió a traerle la respuesta. Tenemos la ventaja de que sabemos cuánto, no, Daniel nos registra las fechas, nos pone las fechas, por eso yo le dije, fijemos cuando comienza el capítulo 8 nos dice la fecha, en el año 550. Ahora, en el capítulo 9, versículo 1, ¿alguien quiere leerlo? En el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los Persas. Exacto. El primer año de los Medos y Persas. Si él en el año 550 tiene la visión del capítulo 8, en el año 539 tenemos 11 años. Entre el capítulo 8 y el capítulo 9 pasaron 11 años. Si esa es la pronta respuesta que dice que vino el ángel porque estaba enfermo, entonces vino, se demoró 11 años en traer la respuesta. Pobre Daniel, ¿no? Digo que estuvo enfermo 11 años esperando la respuesta que le trajeran de... Hemos estudiado tantas veces todo esto, pero nunca lo hemos razonado, nunca lo hemos entendido, nunca hemos profundizado. Esto es el gran error que nosotros vivimos durante muchísimo tiempo. Este es el gran error que nos predicaron y nos presentaron en la iglesia por muchísimos años. Y la Biblia nunca dijo eso. La Biblia nos presentó una historia. Dios le presentó a Daniel una historia totalmente diferente, una profecía totalmente distinta. Es un periodo de tiempo que se va a dar al final, cuando se desaten las plagas, cuando terminen, al final de las plagas, cuando terminen las plagas, va a haber un periodo de 2300 días. Yo les dije al principio, yo sinceramente creo que no van a ser 2300 días literales, van a ser, para mí, me es más lógico un periodo de 1150 días. ¿Esa fecha se repite? ¿Esos días se repiten en otra no parte? sé si usted va hacia el milenio, porque ahí me está mencionando un milenio. No sé si usted va hacia ese punto. No, son días literales. No. Serían 3 años y medio, un poquito más, más o menos Pero 3 para años. eso habría que partir de la premisa de que alguien dijo que de pronto eran sacrificios. Pero Claro. sí hay forma de ver, de encontrar. Ahora tenemos la internet, de ver cómo los originales griegos, que era la palabra que decían. O hebreo. Exacto, Y ellos lo tienen. exacto. Ellos lo pueden mirar y Samuel dice que no. Entonces estaríamos partiendo. O ahora son sí, 2300 días literales, dejando no una hay premisa problema. por otra premisa. ¿Cuáles son las cosas que nosotros empezamos ahora a tocar? Ojo, este estudio no es ni siquiera para que me digan sí, acepto, yo No, entiendo lo que me estás diciendo. No, este estudio es para que abramos los ojos y de aquí en más empecemos a investigar. Se nos presentó toda la vida que la segunda venida era un hecho
rápido. Ujú. Se desataban las plagas, morían todos, venía Cristo y se llevaba a los salvos y se los llevaba. Ah, bye bye. Acá vamos a empezar a ver y analizar que esto no es un periodo rápido. Si desde que terminan, porque las plagas empezaron a derramar, cuando terminen esas plagas, hay un periodo de 2300 días que el cuerno pequeño se le da toda la autoridad y él va a hacer desastres acá en la tierra. Eso es lo que nos está diciendo. Esos desastres fueron que lo vio Daniel, que quedó enfermo, porque no lo podía entender, no lo podía aceptar. Dice que hasta destruyera al pueblo de los santos. Va a ser destruido. Hay muchísimas profecías que nosotros no la hemos estudiado, que son del Antiguo Testamento, y que explican todas estas cosas. Hemos presentado un quiebre en una estructura que teníamos Preconcebida. sí, fijada durante muchos años.